José Manuel Romano, digo señor porque es abogado. Cuando yo llego a los sitios, eso es serio, y me anuncia, aquí está el señor Kiko. Ese señor Kiko suena señor Poppy. Yo digo, mire, quíteme el señor, no suena. Fíjate, vamos a meternos en un asunto que yo lo he planteado por todo el cañón. Porque a mí no me importa para nada que los radicales digan que yo soy, ¿cómo es que llaman? Un normalizador. Sí, soy un normalizador. Sí. Ahora, alacrán, eso no, porque yo no soy ningún animal. Y eso es descalificar al adversario en esos términos, ya habla de cómo piensas tú. Entonces, yo tengo un problema con esto de la traición a la patria. Tú dices, eso es un delito. Sí, es un delito. Pero yo recordaba el caso de Boves. Boves, cuando se alza contra el Libertador, a favor de los realistas, no era porque era un traidor a la patria, sino que para Boves y sus huestes, los mantuanos, los ricos, eran el enemigo. Entonces, no puedes acusarlos de traidores a la patria, sino tienes que ver, como hizo Bolívar, que ese discurso, que al discurso de la patria le hacía falta pueblo, y fue girando, con la aparición de Páez. Bueno, la revolución emancipadora latinoamericana, digo latinoamericana porque nuestro ejército fue el libertador de numerosas naciones, agarró un sentido popular que le faltaba. Pero Piar, hay figuras importantes en la historia que sí representaban la diversidad social de la época. Ahora, yo no soy partidario, fíjate, aun cuando la ley venezolana y la ley de cualquier país, tú en los Estados Unidos haces lo que está haciendo María Corina, estaría presa, o en Francia, o en México la única causa de muerte penal es la traición a la patria. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo que nos pongamos a quién es patriota y quién no. No porque considere que la señora Machado es patriota, yo creo que ella tiene un problema de... Ese sector radical tiene por los socios, tiene un problema con la soberanía. En el momento que piden una invasión de otro país no entienden lo que es la soberanía. Tienen un problema básico con la democracia, no son demócratas, porque no debaten, porque además la manera de solventar los problemas y las diferencias a través de la guerra, a través de la intervención, a través del golpe militar, siempre es a través de la salida, de una salida que no es institucional. Y tienen un problema con la paz, porque aun cuando le hayan dado premio a la señora, cualquiera que lea el currículum de la señora, cualquiera de sus declaraciones se da cuenta que la señora no cree en la paz nunca. Eso no es. Pero aún así, la manera con que hay que relacionarse con ese hecho es como un hecho político, es un hecho político producido por todos estos años donde el gobierno tiene su culpa y nosotros la nuestra. Y para producir reencuentro, paz, entendimiento, reconciliación, tú tienes que entender que ese sector, al cual a mí no me gusta, es más, yo tengo una polémica, cuando tú llegaste, estaba discutiendo con unos amigos que dicen, no, hay que unirse con María Corina y con esos grupos. Le digo, no. Yo con esa gente no quiero unirme, yo quiero separarme, deslindarme, para que la gente sepa que somos distintos, porque ese sector, con ese sector no se puede avanzar a la reconciliación, porque ellos no creen en la negociación. Y si no creen en la negociación, ¿qué vas a hacer con ellos? Hay que dejarlos a un lado, que hagan lo que les dé la gana y producir en la sociedad democrática la idea de que podemos respetarnos y reencontrarnos. Yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, que lo dijo Petro. Petro, por cierto, se ha portado muy bien. Pero realizar nuevas elecciones, ya estás cayendo en el mismo error de desconocimiento. Estás desconociendo al gobierno. Y el problema para la oposición es reconocer al gobierno para poder acercarse y discutir como venezolanos. Eso no se entiende porque es difícil, porque tienes que tener una capacidad de perdón muy grande. Pero en un país donde la iglesia se parece a la sociedad, está dividida entre, ¿cómo es? La palabra que utilizo ahorita de... Moderado. Normalizadores, gracias. Yesenia, entre normalizadores y vete ya. Es un país que la iglesia está dividida así. Hablar de paz, de reencuentro, a veces la gente está como si fuera un bobo. Mira, Kiko, eso es consecuencia de lo que hablábamos en el segmento anterior, de la polarización extrema, de la crispación de la sociedad política venezolana. Pero tiene que haber un punto de inflexión que permita buscarle cauces, porque los problemas políticos y el problema de Venezuela es esencialmente político. Claro, tiene unas repercusiones económicas. Vemos cómo
cómo está completamente deteriorado el nivel adquisitivo de la sociedad venezolana. Tiene unas consecuencias en materia de los servicios públicos. Vemos el deterioro de los servicios esenciales como el suministro de agua, de electricidad. Vemos las carencias en la salud y en la educación. Pero tiene que haber un encuentro en función de un espíritu de unidad nacional. Y tiene que plantearse en esos términos. Y tiene que partir precisamente de la intención de normalizar al país. Yo me considero un normalizador, porque yo estoy apostando absolutamente al destino de Venezuela. Y estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la opinión que pueda emitir, para que el país empiece a retomar espacios de normalidad. Y dentro de esos espacios de normalidad tendrá que venir entonces la posibilidad, por ejemplo, de plantearnos una ley de amnistía. La Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero de 2026, dentro de unas pocas semanas, debe tener eso como prioritario, porque ciertamente hay unos sectores extremistas de la oposición radical de élites que le ha causado un daño premeditado al país, pero hay otros sectores que conectan por alguna razón con esa oposición, pero que están empezando a manifestarse críticos frente a la posibilidad, por ejemplo, de una intervención militar extranjera. Entonces yo creo que allí los que somos calificados como normalizadores, y yo me siento muy orgulloso de que se me denomine de esa manera, porque ciertamente no habrá posibilidades de avanzar en la defensa de los derechos humanos, porque tú los ves como adalides de los derechos humanos, pero entonces piden la destrucción del país, piden que nos ataquen con bombas. Eso es una contradicción muy evidente. Tiene que partir del reconocimiento. Y lamentablemente, con esta oposición, no vamos a poder buscar mecanismos de encuentro con este gobierno. Y eso es lo que tenemos que procurar desde los distintos sectores de la sociedad. Tú mencionabas a la iglesia. La iglesia está haciendo algunos esfuerzos importantes precisamente en dar una contribución para la paz del país, que en otras palabras es la normalización del país. Las universidades, los gremios empresariales, que los empiezan entonces a calificar o a etiquetar precisamente con el propósito de que no se avance en la tarea de buscar ese gran acuerdo nacional. Yo voy a utilizar mutatis mutandi, cambiando lo que se debe cambiar y tomando en consideración la distancia del tiempo, pero el tan denostado acuerdo del pacto de punto fijo es una oportunidad para que nosotros nos planteemos en Venezuela rescatar la institucionalidad, rescatar la gobernabilidad para ponerla verdaderamente al servicio de la gente, rescatar los modos de hacer política, que en definitiva son los modos de conducir a la sociedad, y bajo ese marco de unidad nacional nosotros poder verdaderamente tener unas expectativas distintas ante el país. Entonces yo pienso que tanto por el lado del gobierno, que es uno de los polos polarizantes, como por el lado de esa oposición radical de élites, no va a haber ninguna posibilidad de encuentro, y tenemos nosotros desde el campo opositor que reconstruir la fuerza de la oposición venezolana para poder sentarnos con el gobierno y llegar a algunos entendimientos básicos que nos permitan avanzar, porque quienes estamos aquí queremos tener un país viable para todos, no para un grupito, y mucho menos para ese selecto, porque ellos se consideran una casta privilegiada. Eso se tiene que acabar en Venezuela. Tenemos que buscar un país para todos, y eso pasa por el reencuentro, eso pasa por la integración, eso pasa por el reconocimiento, y eso pasa por respetarnos dentro de las divergencias y las diferencias que podamos tener. Vamos al corte y ya regresamos.